Gracias, señora presidenta. Bueno, esta mañana hemos tenido una comparecencia sobre este tema, sobre el tema de los presupuestos generales del Estado y Aragón, y yo creo que pues que hayan salido, se han puesto encima de la mesa muchos puntos de vista. No sé si siempre pensando en el interés de Aragón, pero desde luego los diferentes puntos de vista que podemos tener. Cuando hablamos de financiación estamos hablando, a veces parece que hablamos de una entelequia como que es algo en abstracto y que no repercute a nadie. Cuando estamos hablando de financiación estamos hablando de bienestar en la vida cotidiana, en el día a día de las personas. Y eso es hablar de financiación. Y Aragón tiene un problema de financiación que, que el consejero esta mañana decía, que todas las comunidades autónomas plantean su punto de vista y sus reivindicaciones, sí, pero nosotros tenemos la nuestra. Y yo creo que otras comunidades autónomas no tienen, a nuestro juicio, el mismo derecho a quejarse y a reivindicar como tenemos los aragoneses. Esto desde luego, es así. Nosotros creemos que la solución para resolver este tema de la mala financiación de Aragón pasa por el cumplimiento del artículo 108. Porque en el seno del modelo de financiación común en el Consejo de Política Fiscal y Financiera nunca se va a resolver. ¿Podemos conseguir que se incremente de alguna manera el peso que se le otorga al territorio frente al que se le otorga a la población? Al final, peccata minuta, no se va a resolver ahí, entre otras cosas porque además, como pintamos poco, difícilmente vamos a ser nosotros los que impongamos los criterios que más benefician a Aragón. Y lo único que nos queda es, con nuestra potente herramienta en la mano, que es el Estatuto de Autonomía, hacer que se cumpla el artículo 108 y que haya un acuerdo bilateral. Y, señorías, en esto yo creo que todos tenemos que ser un poco autocríticos y permítanme que especialmente, además, quienes por suerte, tienen la fortuna de que sus propios partidos hayan estado gobernando en España. Pero esto es así. Ningún gobierno de España ha cumplido este acuerdo bilateral. Ninguno. Y nos podemos empezar a poner medallitas, a echar las culpas y a decir, pero nosotros conseguimos meterlo en una comisión bilateral y nosotros conseguimos, no sé qué, sí, pero la realidad es que el acuerdo bilateral no está aquí. Y es la única forma, a través del acuerdo bilateral, ya no de que haya una financiación adecuada, teniendo en cuenta que los aragoneses no somos unos avariciosos, que simplemente estamos pidiendo lo que nos merecemos y es justo, y es que podamos dar respuesta a la realidad de la dispersión demográfica que tenemos en Aragón, a nuestro envejecimiento, a nuestra despoblación, a nuestra orografía, etcétera, etcétera. Y eso supone un sobrecoste añadido que otras comunidades autónomas no tienen, que tendrán otras peculiaridades, pero esta no la tienen. Además de que en ese seno es donde se podría resolver el asunto de la deuda histórica pendiente con Aragón. Pero aparte de esto que planteamos, nosotros siempre reivindicamos como que sería la solución de la financiación y, como digo, del bienestar de los aragoneses en el día a día, que yo quiero recordar ese gráfico que hemos sacado en más de una ocasión aquí, que al final comparamos un aragonés y un vasco y yo no sé, pero un vasco recibe el doble de dinero público que un aragonés, con lo cual todo lo que queramos hablar, pero eso repercute en el día a día de la población. Luego hay otra vía de financiación que no es directa como financiación, pero que acaba siendo indirectamente, repercute a Aragón, que son todas aquellas partidas presupuestarias que se establecen en los presupuestos generales del Estado y que se destinan a una comunidad autónoma. Bueno, yo quiero recordar aquí a nuestro anterior presidente del Partido Aragonés, que siempre decía, ¿verdad, señora Leaga?, aquello de que en octubre siempre pasan dos cosas, que son las fiestas del Pilar y que se anuncian unos presupuestos generales del Estado siempre perjudiciales para Aragón. Ahora ya no lo podemos decir eso porque no pasa en octubre, porque ahora ya, como no sabemos ni cuándo pasa, si es que pasa, pero al final sigue pasando, que siempre los presupuestos son, en este caso, además, por las cifras que hemos conocido este año, desde luego decepcionantes y además injustos, que estamos hablando de una cuestión de justicia. Nuestro Estatuto de Autonomía, además del artículo 108, tiene una disposición adicional sexta en la que se dice que para la fijación de las inversiones del Estado en Aragón se ponderarán determinados factores que, en justicia, supondrían decir la realidad de los costes de esas inversiones, que es tener en cuenta la orografía, tener en cuenta nuestro carácter fronterizo, tener en cuenta la despoblación y tener en cuenta el territorio o la superficie. Bueno, eso ahí está en el Estatuto de Autonomía, pero luego tenemos
otro problema importante, y es que además de que los presupuestos generales del Estado suelen ser decepcionantes para Aragón y que no tienen en cuenta ni se fijan estas inversiones con estos criterios, ni el propio Estado en esos presupuestos generales del Estado, ya no contando con nosotros, sin contar con nosotros, los tiene en cuenta. Pero el verdadero problema posterior a esto es la baja ejecución presupuestaria. Y es que presupuestan poco, pero es que además de presupuestar poco, se ejecuta poquísimo. Hoy teníamos la noticia estos días de esos 160 millones de euros que no se habían ejecutado en esto en concreto. Pero es que podíamos tirar de hemeroteca y todos los años ha sido así. Entonces, claro, si se presupuesta poco y encima no se ejecuta y nosotros nos callamos porque no decimos nada, pues entonces yo creo que no se va a resolver nunca porque, claro, si estamos callados, desde luego, entonces mucho menos. Aquí ha habido propuestas de resolución que se han aprobado en estas Cortes y que habrán aprobado sus señorías también. Cada año las hemos presentado. En el último año que decíamos que en caso de no ejecutarse, que se evaluase la ejecución de los presupuestos y en caso de no ejecutarse, que se reclamase la transferencia a Aragón de los recursos no ejecutados por el Estado. Aprobado en el debate del Estado de la Comunidad del año 2018. Pero es que en el año 2017, y digo yo, no sé, aquí hay algunos miembros del Gobierno, en el año 2017 exactamente lo mismo, aprobamos y ustedes apoyaron también las Cortes de Aragón y está el Gobierno de Aragón a evaluar la ejecución presupuestaria de los presupuestos generales del Estado de 2016 y en su caso solicitar la transferencia mediante convenio de los recursos no ejecutados. ¿Dónde está ese informe? ¿Y dónde está esa solicitud? No está en ningún sitio. Yo no quiero echar la culpa a nadie, de verdad que no. Hasta aquí hemos llegado. Pero a día de hoy yo creo que esto no podemos consentir que siga sucediendo, porque si no, aquí aprobamos estas propuestas y después pues no hacemos ni caso. Pero es que, señorías, esto no es algo que simplemente hayamos dicho aquí en el seno del hemiciclo del Parlamento aragonés y que no haya salido fuera. No, no. Tiren ustedes de acta en las comisiones bilaterales y yo les recuerdo que en la comisión bilateral de noviembre de 2009, si no me equivoco, 24 de noviembre de 2009, hay un acuerdo, el 9º punto del orden del día, que decía: acuerdo de creación de un grupo de trabajo permanente sobre las inversiones en infraestructuras del Estado en Aragón, seguimiento de la ejecución presupuestaria, inversiones prioritarias y convenios de colaboración para la ejecución de obras de interés general. Esto está aprobado. Esto está aprobado. Y se nombraron las personas que formaban parte de ese grupo. Y ese grupo se establecen las funciones y, desde luego, lo que tenía que hacer es, entre otras cosas, hacer una propuesta de la fijación de inversiones, una propuesta siempre antes del 1 de mayo y antes del 30 de junio haber hecho una evaluación de la ejecución del presupuesto anterior, además de hacer una propuesta de proyectos para llevar a cabo, para ejecutar por parte de Aragón, vía convenio, vía encomienda, como sea. Pero atención, es que ya se hablaba de proponer medidas para subsanar los créditos presupuestarios no ejecutados, es decir, ya hablaba de remanentes. Esto en el año 2012 se vuelve a tratar en la comisión bilateral y nunca más se supo. Yo no quiero buscar culpables, simplemente quiero, por favor, quiénes van a gobernar en Aragón no lo sabemos. Ahora entonces nadie se sienta comprometido con nada. Somos libres para en Aragón unánimemente trasladar esta propuesta al Gobierno. Que sepamos el grado de ejecución en los 10 últimos años para tenerlo en cuenta en la reivindicación de la deuda histórica. Y en el año 2018 Finalice, concretamente, diputada. que se sepa cuánto no se ha ejecutado y que de la forma legalmente viable esto se pida para que revierta en Aragón, porque ese dinero se tenía que destinar a los aragoneses y a los aragoneses queramos que vaya y, por supuesto, pues que se cumpla en general el Estatuto de Autonomía en su 108 y en su disposición adicional sexta. Muchas gracias. Accede ahora el diputado.